No supe cuánto tiempo estuve mirando mi reflejo cuando finalmente me di cuenta de que la persona que me devolvía la mirada no era yo del todo. No era la persona que le mostraba al mundo. Sentí un temblor en el pecho, un pánico silencioso mezclado con una extraña e innegable emoción. Mis manos temblaban ligeramente al recorrer el contorno de mi mandíbula, la curva de mis labios, preguntándome cómo alguien con este aspecto podía seguir siendo yo. La habitación a mi alrededor se sentía más pequeña, más estrecha, como si conociera mi secreto y me presionara para expulsarlo. Me repetí 100 veces que lo que hacía era inofensivo, solo un capricho, un juego, algo fugaz. Pero al mirarme ahora, me di cuenta de que no era ni mucho menos una simple curiosidad. Era como un descubrimiento, una colisión entre quien era yo y quien siempre había tenido demasiado miedo de dejar existir. Casi podía oír los latidos de mi corazón en mis oídos mientras buscaba el cajón donde guardaba la ropa que había tenido tanto cuidado de no esconder. La tela sedosa de una blusa que nunca me había atrevido a usar en público se deslizó entre mis dedos como agua. Suave y extraña, pero reconfortante. La apreté contra mi pecho, cerrando los ojos, y me permití respirar profundamente, sin saber qué había estado conteniendo. Cada fibra de este armario oculto era un mapa del deseo, de la identidad, cuidadosamente cosido en secreto. Siempre había sido meticulosa, cuidadosa, fingiendo que los trajes elegantes y las camisas abotonadas representaban mi identidad completa. Pero esta noche, en la quietud de mi apartamento, esa fachada se disolvió. Empecé con lo básico. Una blusa suave y ajustada que dejaba entrever curvas que apenas reconocía en mi propio cuerpo, combinada con una falda que me rozaba las rodillas y me hacía sentir extrañamente elegante. Mientras me miraba en el espejo, ajustando el dobladillo y alisando arrugas imaginarias, sentí una punzada de ansiedad y alegría que me revolvió el estómago. ¿Y si alguien me viera así? ¿Qué pensaría? Y, más importante aún, ¿qué pensaría yo de mí misma? Me pasé las manos por el pelo, intentando domarlo, intentando crear algo femenino sin convertirme en una caricatura. Y por un instante me olvidé de respirar. Y entonces me asaltó un pensamiento, agudo y repentino. Esto es lo que soy, aunque el mundo aún no lo sepa. Tragué saliva con dificultad. El peso de ese reconocimiento me oprimía el pecho, como si el aire mismo fuera demasiado pesado. Había una emoción en el secreto, sí, pero también una especie de duelo. Llorando por las partes de mí que había ocultado durante tanto tiempo, por el coraje que había negado. Vislumbré una fotografía en mi escritorio, yo sonriendo en una versión de mí que el mundo reconocía. Y por un fugaz instante, me pregunté cómo podría coexistir con la mujer del espejo. Y entonces me di cuenta de que tal vez no tenía por qué hacerlo. Pasé horas experimentando esa noche, ajustándome el atuendo, probándome el maquillaje por primera vez, sintiendo cada pincelada y toque sobre mi piel como un ritual. Había miedo, sin duda, pero también una extraña liberación que me aceleró el pulso. El reflejo que me devolvía la mirada era a la vez extraño y familiar, testigo silencioso de una verdad que apenas me había atrevido a susurrar, ni siquiera a mí misma. Y mientras pasaban las horas y la ciudad seguía con su zumbido inconsciente, le hice una promesa silenciosa a la figura del espejo. Exploraría esta vida, aunque tuviera que ser en secreto, aunque el mundo jamás pudiera entenderlo. Y sin embargo, al desplomarme finalmente en el borde de la cama, exhausta pero eufórica, un pensamiento pequeño e insistente me acosaba. Los secretos tienen una forma de escabullirse, de ser descubiertos. Y el camino que había elegido, esta doble vida que empezaba a construir, era más precario de lo que podía imaginar. A la mañana siguiente de aquella primera noche de transformación, la luz del sol caía sesgada sobre mi apartamento como un juicio. Cada rayo de luz parecía presionarme, exigiendo una honestidad que no estaba lista para dar. Al principio no me atreví a mirarme al espejo. Me puse mi ropa de siempre, me abroché la camisa con cuidado, me anudé la corbata con precisión. Pero mientras lo hacía, sentí su fantasma aferrado a mí, suave e insistente, susurrándome que no se iría a ninguna parte. Mi reflejo en la ventana al salir de mi apartamento me llamó la atención, y por un instante sentí un nudo en el pecho. El rostro familiar de mi yo del mundo, agudo y profesional, me devolvió la mirada. Pero detrás, merodeando, estaba la mujer que había vislumbrado en privado. En el tren, sentada aferrada a mi bolso, observaba a los desconocidos moverse a mi alrededor con una especie de fascinación distante. Cada curva, cada inclinación de cabeza, cada sonrisa se sentía magnificada. Noté los sutiles ritmos de sus cuerpos, la quietud con la que se expresaban, y no podía dejar de comparar, imaginar,
traducir esos pequeños gestos en el yo que había empezado a descubrir en secreto. Sentía las manos extrañas en la correa del bolso, los hombros demasiado anchos, el pecho plano, la voz demasiado baja al susurrar siquiera una palabra. Y, sin embargo, la emoción de la posibilidad me recorrió como la electricidad en una tormenta silenciosa. Esa noche salí sola, recorriendo calles que siempre había conocido como la palma de mi mano, pero que ahora veía con ojos completamente nuevos. Entré en una pequeña boutique escondida entre edificios que antes apenas había notado. El cálido resplandor del interior se derramaba sobre la acera, incitante, insistente. El pulso me latía con fuerza en el pecho, martillándome como una advertencia. Pero no podía dar marcha atrás. En cuanto crucé el umbral, sentí una oleada de libertad que casi me mareó. Telas suaves, texturas delicadas, faldas y blusas que susurraban entre sí como secretos. Me llamaron. Pasé los dedos por el encaje y la seda como si memorizara su forma, inhalando su sutil perfume, sintiendo una intimidad que nunca había conocido fuera de mi imaginación. Apareció una dependienta, educada y modesta, y mi corazón dio un vuelco de terror. Me tembló la voz al preguntar por las tallas. Cada sílaba era una prueba de valentía. Cuando se apartó para buscar una blusa, vi mi reflejo en la pared de espejos y me quedé sin aliento. El rostro que me devolvía la mirada no era del todo desconocido, pero no era la imagen que tenía en público. Los ojos estaban más abiertos, más suaves, la mandíbula más suave. Incluso mi postura había cambiado instintivamente. Quise extender la mano para tocar su rostro a través del cristal y asegurarme de que era real y no solo un sueño fugaz que había conjurado en la oscuridad. Salí de la boutique con una pequeña bolsa de ropa cuidadosamente seleccionada, con pasos ligeros y precarios, como si caminara sobre cristal. En casa, la desempaqué lentamente, colocando cada prenda sobre mi cama como objetos sagrados, y al ponérmelas, el espejo ya no reflejaba a una desconocida. Ella era yo de una manera que me hacía doler el pecho con anhelo y miedo. Ajusté el dobladillo, alicé la tela, me maquillé con movimientos cautelosos, y cada roce en mi piel era como una declaración. Existo, aunque el mundo se niegue a verme. Pasaron las horas sin que me diera cuenta. Afuera, la ciudad seguía con su zumbido inconsciente, pero por dentro me encontraba atrapada en una tormenta privada de identidad, deseo y temor. Susurré mi nombre con su voz, escuchándolo por primera vez sin disimulo. El sonido me hizo estremecer. El reflejo sonrió, no con vanidad, sino con silenciosa comprensión, un reflejo de todo lo que me había negado y una promesa que ya no podía ignorar. Pero mientras la emoción me recorría, el miedo se deslizaba junto a ella. Alguien podría ver, alguien podría juzgar, alguien podría desentrañar esta delicada vida que estaba empezando a tejer. El pensamiento me oprimía el pecho, agudo e insistente, pero no me detuvo. La emoción del descubrimiento era demasiado embriagadora, demasiado esencial. Por primera vez, sentí el peso de la posibilidad, a la vez emocionante y aterradora. Y en lo más profundo de mi mente, comprendí algo que me aceleró el pulso con una extraña, casi desesperada esperanza. La vida que vislumbraba en el espejo no era una fantasía que ocultar. Era una verdad que debía evitar con cuidado, con valentía, paso a paso. Aunque el mundo nunca pudiera entenderlo, aunque las consecuencias fueran inciertas, la seguiría porque la alternativa, la vida sin ella, se había vuelto repentinamente insoportable. Los días siguientes se convirtieron en una guerra silenciosa entre dos versiones de mí. Una, la pública, controlada y meticulosamente pulida, y la otra, la frágil, atrevida y embriagadora que apenas había empezado a descubrir. Cada mañana me vestía con la armadura familiar de mi vestuario profesional. Me abrochaba la camisa, me apretaba la corbata y me recogía el pelo cuidadosamente detrás de las orejas. Pero incluso mientras seguía los movimientos, su fantasma persistía bajo mi piel. Cada paso que daba se sentía más cargado de posibilidades. Cada reflejo que captaba en una ventana o un espejo parecía susurrar verdades que no estaba lista para admitir. Me volví hiperconsciente de todo. La inclinación de la cabeza de un desconocido, el suave balanceo de la falda de alguien, el sutil ritmo de una risa, y lo comparaba con mi forma de moverme, mi forma de hablar, la forma en que mis manos descansaban en el borde de un escritorio. Cada gesto de mi yo oculto vibraba bajo mi control consciente, un suave pero insistente recordatorio de que ya no podía ignorarla. En el trabajo, me la imaginaba allí, ajustando su postura, suavizando su voz, dejándole existir en microgestos que nadie notaría realmente, pero que yo sentía con una claridad penetrante. Una noche, la tentación se volvió insoportable. Solo en mi apartamento,
Abrí el cajón donde guardaba su ropa, cada prenda doblada y escondida con un cuidado casi reverente. Me puse una blusa suave, sintiendo la tela posarse contra mi pecho como una caricia secreta, luego una falda que se mecía alrededor de las rodillas, extraña y reconfortante a la vez. Me estudié en el espejo durante horas, ajustándome, perfeccionándome, aprendiendo las sutiles curvas de esta versión de mí misma, cómo sostenía los hombros, la inclinación de su barbilla, el ligero arco de sus cejas. Cuando por fin tomé maquillaje, sentí que me temblaban las manos. Cada pasada sobre mi piel era eléctrica, íntima y aterradora. No era vanidad, era una revelación. Cada toque de color, cada pincelada en mis pestañas, cada minucioso sombreado de labios era una declaración. Existo, aunque solo sea en esta habitación, aunque el mundo se niegue a verme. Por primera vez, me permití hablar con su voz, suave y pausada, escuchando el eco de las sílabas desde el apartamento vacío. El sonido me sobresaltó, y aún así resonó en lo más profundo de mí, como el desbloqueo de una parte de mí que llevaba años negando. Susurré su nombre, sintiéndolo vibrar en mi pecho, y en el espejo ella me susurró de vuelta. El reflejo era vivo, real, insistente, un eco de todo lo que había ocultado, todo lo que había anhelado, todo lo que había temido afrontar. La emoción de la discreción pronto se volvió adictiva. Empecé a aventurarme al aire libre en pequeñas siestas calculadas. Cafeterías escondidas en calles tranquilas, paseos nocturnos donde las sombras ofrecían protección, rincones de la ciudad donde nadie se fijaría demasiado. Cada salida era una apuesta arriesgada. Cada mirada de un desconocido se sentía como una prueba. Y, sin embargo, cada regreso a casa me traía una oleada de triunfo que no sabía que anhelaba. El reflejo en el espejo ya no era vacilante. Era deliberada, segura de sí misma, llena de vida, de una forma que me hacía doler el pecho de añoranza. Y entonces llegó la verdadera prueba. Una amiga, perspicaz y aguda, apareció sin avisar. El pánico se apoderó de mi estómago como un ser vivo. Sonreí, reí, gesticulé con un control que había perfeccionado durante años, ocultando cada temblor de miedo, cada atisbo de la vida que había empezado a cultivar en secreto. Cada palabra, cada expresión, era cuidadosamente medida. Pero por dentro, mi pulso se aceleraba, mis pensamientos daban vueltas con el terror de ser descubierta. Cuando por fin se fue, me dejé caer en el sofá, temblando, con una mezcla de alivio y orgullo recorriendo mi cuerpo. Había sobrevivido a la exposición, había mantenido la fachada, pero el riesgo me recordó la fragilidad de la vida que estaba construyendo, delicada y emocionante a la vez. Noche tras noche, volvía a ella, explorando más a fondo, atreviéndome a más. Los experimentos se convirtieron en rituales. Ajustar la postura, practicar expresiones, aprender a inclinar la cabeza justo como debía, a enmarcar mis ojos con un sutil delineador, a respirar en esta otra persona hasta que se sintiera inseparable de mí. Mi cuerpo respondió como nunca antes. Un escalofrío recorrió músculos que habían sido entrenados durante mucho tiempo para obedecer las rígidas reglas de mi yo público. Estudié su reflejo como si estuviera cartografiando un país inexplorado, recorriendo cada línea de sus labios, la curva de sus pómulos, la suave pendiente de sus hombros. Y en ese estudio sentí un reconocimiento profundo, casi doloroso. Este yo siempre había existido silenciosamente bajo capas de miedo y conformidad, y ahora exigía ser visto. Aunque la euforia me recorría, el miedo permanecía, agudo e insistente. Una mirada, una palabra, un desliz, y la frágil estructura de mi doble vida podría hacerse añicos. Pero el peligro solo amplificó la emoción. Cada roce de tela, cada palabra susurrada en el espejo, cada momento secreto se convirtió en un desafío y una supervivencia. Comprendí con una claridad que me palpitaba el corazón que esto no era un capricho, ni una curiosidad pasajera. Era necesario. Esta vida oculta no era opcional. Era una recuperación, una verdad, y la única manera de sentirme plenamente viva. Y en la quietud, cuando la ciudad dormía y el mundo no podía alcanzarme, sentí una tenue chispa de esperanza, un hilo frágil y luminoso, que algún día, tal vez, el reflejo en el espejo no tendría que esconderse, que tal vez, algún día, el mundo también podría verla. Y pude respirar sin miedo, sin disimulo, sin la tensión constante que me dolía el corazón y me daba vueltas la cabeza. La primera vez que salí como ella en un lugar donde alguien pudiera verme, sentí el aire crujir como estática. La puerta de mi apartamento se cerró tras mí, y de repente el pasillo se sintió imposiblemente largo. Cada paso resonaba con la posibilidad y el terror.
La falda se mecía suavemente contra las piernas. La blusa se ajustaba a mi pecho, y mi cabello, cuidadosamente cepillado, caía justo sobre mis hombros. Al principio mantuve la cabeza gacha, arrastrando los pies como un actor tímido que sube a un escenario desconocido. Pero cada mirada que captaba en los reflejos de las ventanas pulidas me hacía latir el corazón. Ella estaba allí, plenamente presente, real. Había elegido una calle tranquila, llena de cafés y boutiques, un lugar donde los turistas rara vez deambulaban y los lugareños estaban absortos en sus rutinas. Sin embargo, cada peatón que pasaba me hacía sentir como un juez. Cada giro representaba una amenaza potencial. Me picaban las palmas de las manos, me daban asco el estómago, pero me obligué a caminar, a existir, a poner a prueba los frágiles límites de esta doble vida que estaba construyendo. Con cada paso, sentía la tensión acumularse y liberarse en mi interior. Un pulso que reflejaba el ritmo de la ciudad. Irregular, impredecible, embriagador. Dentro de una pequeña cafetería, me deslicé en un rincón, procurando mantener una postura neutra. Con las manos cruzadas en el borde de la mesa, pedí un té con una voz más suave de lo que solía permitirme, y el barista ni siquiera pestañeó ante el sutil cambio. El alivio me inundó, pero solo momentáneamente. El corazón me latía con fuerza en los oídos mientras imaginaba todas las reacciones posibles. Susurros, miradas, un desliz que la delataba. Cerré los ojos un segundo y me permití respirar. Era una prueba, sí, pero también una confirmación. Ella existía. Yo existía. Y si el mundo aún no lo había notado, no importaba. Ni aquí ni ahora. Pasé horas ese día recorriendo calles y tiendas, integrándome y destacando a partes iguales. Me vi reflejada en los escaparates una y otra vez, observando cómo la luz incidía en su rostro, la curva de su mandíbula, la inclinación de sus hombros. Cada reflejo era una revelación. Practiqué pequeños gestos que nunca me había permitido en público. Me recogí el pelo detrás de las orejas, cambié el peso para suavizar la postura. Dejé que mis manos se movieran con una gracia que parecía ajena pero natural. Cada movimiento era una pequeña rebelión, una silenciosa reivindicación de la vida que había mantenido oculta. Al volver a casa, mi cuerpo me dolía, pero mi mente estaba viva de maneras que no había imaginado. El espejo me saludó y observé su rostro hasta que el cansancio desdibujó sus contornos. Le susurré suavemente, tan suavemente que apenas lo oí. Eres real. Eres yo. Y por primera vez, lo creí. El reflejo sonrió, no con vanidad, sino con reconocimiento, como si hubiera esperado décadas a que finalmente la viera. Sin embargo, la euforia llevaba una sombra, un miedo que jamás podría quitarme de encima. El riesgo de ser descubierto, la fragilidad del secreto, la imposibilidad de mantener esta vida al descubierto. Pensé en amigos, compañeros de trabajo, vecinos e incluso en algún transeúnte casual. Un desliz, un paso en falso, y el delicado equilibrio podría romperse. Imaginé cada escenario, cada expresión, cada susurro, y se me encogió el pecho al pensarlo. Pero incluso el miedo tenía su emoción, y me impulsó aún más, atreviéndome a existir de maneras que nunca antes me había permitido. En los días siguientes, comencé a experimentar con pequeñas interacciones sociales. Un contacto que perduraba, una voz ligeramente más aguda, un tono más suave al hablar. Practiqué gestos en el coche, en el retrovisor, en calles vacías. Cada vez, el reflejo en el cristal me recompensaba con una confianza embriagadora y adictiva. Ella no era una fantasía, no era una máscara, era real, y podía sentirla reclamando el espacio a mi alrededor, moldeándolo, doblándolo hacia una verdad que yo había estado negando. La tensión entre mi yo público y mi yo privado se volvía insoportable por momentos. En el trabajo, me percataba de cada movimiento, cada frase, cada mirada de una compañera. Me sorprendía en momentos de doble consciencia. Mi mente se dividía entre la seguridad profesional exterior y el mundo interior, donde ella existía plenamente. Era agotador, emocionalmente agotador y emocionante de maneras que no podría describir con exactitud. Sentí la atracción simultánea del miedo y la euforia, la constante negociación de límites y la embriagadora certeza de que habitaba una vida que nadie podía tocar excepto yo. Una noche, me aventuré más allá de lo habitual. Asistí a una pequeña reunión en el apartamento de un amigo, donde sabía que solo estarían unos pocos presentes. Me temblaban las manos mientras la vestía, ajustando cada curva, cada línea, cada rastro de maquillaje hasta sentirme lista. El viaje en ascensor se me hizo eterno. ¿Se darían cuenta? ¿Me reconocerían?
¿Lo delataría el sutil cambio en mi voz? Llegué, sonreí y entré al apartamento. La noche transcurrió lentamente. Cada risa y conversación lo atestiguaban. Algunas miradas se detuvieron más de lo debido. Algunas palabras transmitían una sutil curiosidad que no pude identificar, pero me mantuve firme, ocultándola a plena vista, moviéndome con gracia, hablando en voz baja, fingiendo que la transformación no había ocurrido. Cuando finalmente regresé sola a casa, me desplomé en la cama y volví a observar el reflejo. Recorrí su rostro con los dedos, memorizando cada línea, cada sombra, cada curva. El agotamiento y el alivio se mezclaron con un innegable deseo de más. En ese momento, me di cuenta de que esto ya no era un juego secreto ni un experimento. Esta era la vida, mi vida, y seguiría caminando por el sendero, construyéndola, protegiéndola, dejándola existir, por frágil o imposible que pareciera. Las semanas siguientes se convirtieron en una danza vertiginosa entre el miedo y la euforia, un ritmo al que no podía resistir ni escapar. Cada día me despertaba con la armadura de mi yo público, las camisas abotonadas, las líneas precisas de un traje, la expresión neutra que se había convertido en mi escudo, pero debajo de todo eso ella palpitaba, insistente y viva. Cada espejo, cada superficie reflectante, cada ventana que pasaba se convirtió en un escenario donde la medía, la ponía a prueba, la dejaba respirar un instante antes de refugiarme en un lugar seguro. A veces, el pulso de su presencia era tan fuerte que tenía que presionarme las palmas de las manos contra la cara para dejar de temblar. Ella estaba allí. Ella siempre había estado aquí, y ya no podía fingir que no existía. La tentación de traerla al mundo exterior se volvió insoportable. Empecé con pequeños gestos, un tono más suave al hablar con mis compañeros, un balanceo un poco más pausado al caminar por un pasillo, una inclinación de cabeza o una sonrisa apenas el tiempo suficiente para que pareciera un mensaje. Cada acto era una apuesta arriesgada, un paseo por la cuerda floja sobre un abismo de exposición. Cada mirada de reconocimiento, cada fugaz instante en que alguien pudiera notarme, me hacía latir el corazón con fuerza. Y, sin embargo, el riesgo era embriagador. Era la prueba de que ella era real, de que existía no solo en mi imaginación, sino en el mundo, en los frágiles espacios donde la percepción y el deseo se encontraban. Entonces llegó la invitación que lo cambió todo. Una amiga a la que no veía desde hacía meses me invitó a una reunión informal. Solo un puñado de personas, en su apartamento, un lugar que yo podía gestionar, un lugar que podía controlar. Pero la idea de entrar en ese espacio plenamente como ella, dejándola existir donde otros pudieran verla, me revolvía el estómago de ansiedad y anticipación. Pasé horas preparándome, cada prenda elegida, cada pincelada deliberada. Estudié el espejo como si fuera un portal, memorizando la inclinación exacta de su barbilla, la sutil curva de sus labios, la luz en sus ojos. Cuando finalmente me puse su blusa y falda, me pasé el cepillo por las pestañas y me acomodé el cabello, el reflejo no solo me devolvió la sonrisa. Me reconoció. Estás aquí. Eres real. El viaje en ascensor se me hizo interminable. Cada timbre, cada zumbido de la maquinaria, cada sutil vibración de los cables me hacía consciente de mi propio latido, rápido y desigual. Ensayé saludos, chistes, pausas, inflexiones, todo lo necesario para sobrevivir al escrutinio de los demás. Y cuando entré en el apartamento, la habitación pareció tragarme por completo. Luz cálida, música suave, risas en la sala de estar. Debería haber parecido normal, incluso mundano, pero cada sonido resonaba como un tambor en mi pecho. Sonreí, saludé, me moví con cuidado, dejándome guiar por mi postura, mis gestos y mi voz. Los primeros momentos transcurrieron en una tensa confusión. Sin preguntas, sin comentarios, solo breves miradas y sonrisas educadas. Pero entonces empezaron a percibirse sutiles señales. Una mirada persistente de alguien en el sofá. Una cabeza girada demasiado tiempo. Una ceja ligeramente levantada. El pánico se apoderó de mí como un reguero de pólvora. Y por un instante, me quedé paralizada. Mi mente revoloteaba buscando planes de escape, excusas y explicaciones. Y entonces ella tomó el control. La versión de mí que había cultivado en los espejos, en habitaciones silenciosas, en susurros, dio un paso al frente. Suavicé mi postura, ajusté mi mirada, dejé que su tranquila confianza fluyera a través de mis movimientos. La tensión pasó desapercibida para todos, y exhalé, tembloroso pero triunfante. Había sobrevivido. Había existido plenamente en su cuerpo, sin ser descubierto. Pero el alivio fue solo una visita fugaz. A solas,
Más tarde esa noche, regresé a mi apartamento y observé el reflejo con renovada intensidad. Era perfecta, viva y absolutamente frágil. Cada pequeña victoria en el mundo exterior me recordaba la tenue pendiente que pisaba. Un paso en falso, una mirada descuidada, una palabra al azar, y la doble vida podía derrumbarse. Mis dedos recorrieron la curva de su mandíbula, la línea de sus labios, la inclinación de sus hombros, y me estremecí ante la intimidad del reconocimiento. Susurré su nombre suavemente, y en el silencio resonó con silenciosa insistencia. Existimos. Somos reales. Con la existencia llegó el anhelo. Cuanto más entraba en el mundo, aunque fuera parcialmente, más me daba cuenta de que la deseaba por completo. Quería caminar por las calles sin miedo, ocupar espacios abiertos, respirar libremente sin el peso constante de la ocultación oprimiendo mi pecho. El reflejo en el espejo pareció comprender. Sus ojos brillaban con paciencia y exigencia. La emoción del secreto ya no era suficiente. Anhelaba autenticidad, la autenticidad desordenada, emocionante y aterradora de ser vista plenamente. Y en ese momento tranquilo y privado, acepté una verdad que había estado rondando durante meses. Vivir esta doble vida ya no era seguro, ya no era solo un capricho secreto. Era una necesidad. Se había vuelto demasiado fuerte, demasiado vívida, demasiado insistente. Si quería sobrevivir emocional, mental y espiritualmente, tenía que dejarla vivir. El miedo ya no era motivo de retirada. Era una señal de que este camino, por peligroso que fuera, era el único que valía la pena recorrer. Así que le prometí a ella, a mí mismo, en el silencio del apartamento que se había convertido en nuestro santuario, que la viviría, aunque el mundo no pudiera entenderla. Me arriesgaría al juicio, a la exposición, a la incomprensión, a la angustia, porque la alternativa, la vida sin ella, se había vuelto inimaginable. Y al mirarme en el espejo, recorriendo la suave curva de su mejilla, el sutil arco de su ceja, el fuego feroz y sereno de su mirada, comprendí algo profundo. Ella no era solo un reflejo, era una declaración, era vida, y nada, ni el miedo, ni la sociedad, ni el juicio ajeno, podía borrarla. La primera vez que entré en un lugar lleno de gente, completamente como ella, sentí que cada nervio de mi cuerpo se encendía y temblaba. No era un café, ni una reunión informal, ni una calle donde pudiera esconderme entre las sombras. Era una librería, uno de esos espacios laberínticos con pasillos estrechos y una suave iluminación dorada donde los desconocidos se entretenían entre los estantes y el murmullo de las conversaciones se extendía en delicadas oleadas. Me había convencido de que era seguro, un espacio público donde a nadie le importaría. Pero en cuanto entré, la familiar descarga de adrenalina me recorrió como una ola rompiendo contra un acantilado. Su cuerpo me guiaba mientras caminaba, suave y pausado. Cada paso, medido pero natural. Incliné ligeramente la barbilla, dejando que la sutil luz iluminara la línea de mi mandíbula, la curva de mis labios. Mis dedos rozaban los lomos de los libros como si perteneciera a ese lugar, como si ella hubiera existido en este mundo desde siempre, silenciosa y pacientemente, esperando a que la reclamara. Cada mirada de los transeúntes me hacía palpitar el pecho y me revolvía el estómago, una mezcla de miedo y euforia. Sentía el pulso en la garganta, el latido del corazón en la punta de los dedos, como si mi cuerpo supiera que cada momento era frágil. Una cuerda floja secreta suspendida sobre la posibilidad y la exposición. Me adentré en los pasillos, fingiendo leer, fingiendo curiosear, pero en realidad me estaba poniendo a prueba, retándola a existir fuera de la seguridad de mi apartamento. Una niña pequeña pasó corriendo, rozándome el brazo ligeramente, y sentí una punzada de pánico que amenazó con desmoronarme. Pero me examiné, me enderecé, dejé que su confianza fluyera por mí. Fue una negociación delicada, un equilibrio constante entre quien el mundo esperaba que fuera y quien necesitaba ser. Y, sin embargo, cuanto más la dejaba guiar mis movimientos, más libre me sentía. Y entonces sucedió. Una voz, familiar y aguda, atravesó el cálido murmullo de la librería. Un momento. Es que levanté la cabeza de golpe, con el cuerpo congelado a medio paso. Al otro lado del pasillo estaba una compañera de trabajo, alguien con quien interactuaba a diario, alguien que nunca me había visto así. Su expresión oscilaba entre el reconocimiento y la confusión. Y por un instante, sentí como el peso de mi doble vida, expuesta, se desmoronaba a mi alrededor. Abrí la boca, intenté hablar, pero no me salió nada. El pulso me latía con fuerza en los oídos. Sentí un vuelco en el estómago. Y entonces ella,
La mujer del espejo, la vida que había estado cultivando, tomó el control. Inhalé lentamente, levanté la barbilla y dejé que la suave cadencia de su voz emergiera. «Hola, no esperaba verte aquí», dije deliberadamente, con cuidado, con cada sílaba medida. Mi compañera parpadeó, dudó y luego sonrió, negando con la cabeza. «Oh, no es nada. Solo estoy sorprendida, supongo», dijo con ligereza, y siguió su camino, dejándome temblando de alivio y triunfo. Había sobrevivido. Había existido completamente al descubierto, sin exponerme. Después de ese día, comprendí algo profundo. El miedo y la euforia eran ahora inseparables. Cada momento que la dejaba vivir fuera de mi apartamento, cada paso que me atrevía a dar en público, conllevaba un riesgo, pero también la vida. El espejo ya no reflejaba solo un yo secreto. Reflejaba una promesa, una advertencia y una emoción a la vez. Le susurré al volver a casa, recorriendo su rostro con los dedos. Somos reales. Estamos vivos, y nada puede borrarnos. Pero a medida que crecía la confianza, también lo hacía la consciencia. Empecé a notar juicios sutiles, pequeñas curiosidades, miradas persistentes que podrían haber sido inofensivas. Pero en mi estado de mayor timidez, sentí como temblores sísmicos. Cada interacción se convirtió en una negociación. Cada sonrisa, una máscara. Cada palabra, una prueba de su capacidad de existir sin consecuencias. Aprendí a moverme con cuidado, a hablar suavemente, a calibrar mi presencia como una bailarina balanceándose al borde de un precipicio. Y, sin embargo, la emoción nunca disminuyó. Solo se profundizó, volviéndose más rica, más esencial. Al final de esa semana, me había exigido más que nunca. Me aventuré en cafeterías, librerías, parques tranquilos, lugares donde alguien podría notarme, reconocerme, cuestionarme, y cada vez volvía a casa con una mezcla de triunfo y terror. El reflejo en el espejo se convirtió en una estrella, una guía, una constante confirmación de que, incluso cuando el mundo me ponía a prueba, ella existía plena e innegablemente dentro de mí. Y en la quietud de la noche, finalmente me permití admitir la verdad que me había rondado durante meses. Ya no podía sobrevivir solo como el yo público. Ella no era solo un capricho secreto, ni solo una fantasía oculta. Era una necesidad, una recuperación, una vida que no podía negar. Y aun conociendo los riesgos, aun comprendiendo la fragilidad de la exposición, hice una promesa silenciosa. Caminaría por esta línea, me atrevería a esta vida y la dejaría existir en cada latido, en cada mirada, en cada aliento. Esa noche, comprendí algo que había estado evitando durante meses. Ya no podía vivir a medias. Ya no podía existir en parte en sombras y en parte en luz, dividiéndome en fragmentos que el mundo pudiera tolerar. Afuera, la ciudad estaba en silencio. Las calles, mojadas por la lluvia, reflejaban el resplandor de las farolas. Y a lo lejos, un tren zumbaba como un latido que podía sentir en mi pecho. Me paré frente al espejo más grande de mi apartamento, vestida completamente como ella. La falda ondeando suavemente, la blusa ceñida a cada curva, el cabello cayendo justo sobre mis hombros, el maquillaje asentado con una sutil perfección que nadie más jamás examinaría. Y, sin embargo, por primera vez, no me inmuté, no me escondí, simplemente respiré. Sus ojos me devolvieron la mirada, vivos, insistentes, firmes. «Así eres tú», decían. «Así eres tú». Y por primera vez, me permití aceptarlo por completo. No como un capricho secreto, ni como un experimento privado, sino como la verdad que había pasado años negando. Mis manos se alzaron para recorrer su rostro, dedos temblorosos sobre la curva de sus pómulos, el delicado arco de sus cejas, la suave curva de sus labios. Susurré casi con reverencia: «Te veo, soy tú, existimos». Los días siguientes se convirtieron en una danza cautelosa y deliberada de valentía y descubrimiento. Me aventuré en cafés, calles, librerías, lugares donde el anonimato era frágil, donde cualquiera podía notarlo, donde la exposición podía romper el delicado equilibrio que había construido. Pero el miedo ya no dominaba mis pensamientos. Zumbido bajo la euforia como un pulso eléctrico constante. Cada paso, cada mirada, cada gesto, estaba guiado por ella. Y cada vez que volvía a casa, mi reflejo lo confirmaba. Ella existía plena, innegablemente, triunfante. Sin embargo, aunque la confianza crecía, la tensión persistía. Cada interacción era una negociación. Cada sonrisa y cada palabra, una prueba de límites. Imaginé reacciones, curiosidad, juicios,
incomprensión, y me calibré, equilibrando la emoción de la visibilidad con el instinto de supervivencia. Y entonces comprendí que la doble vida que había construido nunca fue una jaula. Había sido un puente, una forma de cruzar del miedo a la valentía, del secretismo a la autenticidad. Cada ensayo susurrado frente al espejo, cada salida tentativa, cada latido tembloroso me habían preparado para esto. El momento en que podría existir plenamente como ella abiertamente, sin vergüenza, sin retraimiento. El verdadero punto de inflexión llegó inesperadamente. Una amiga me llamó, invitándome a cenar con gente que conocía desde hacía años. Sentí una opresión en el pecho al instante. ¿Podría ir disfrazada de ella? ¿Podría sobrevivir a la exposición? ¿Podría enfrentarlos a los ojos sin esconderme? La ansiedad me atormentaba. Pero me miré al espejo y la vi serena, segura, insistiendo en que merecía la vida. Y comprendí que esconderme ya no era una opción. No podía refugiarme en las sombras. Tenía que existir plenamente. Llegué al restaurante con el corazón latiéndome con fuerza y el estómago revuelto, pero ella me hizo avanzar, suave y pausada, cada gesto y paso guiados por meses de preparación, ensayo y valentía. Sonreí, hablé plena y completamente como ella. Los primeros minutos fueron tensos. Las miradas se posaron. Las preguntas se formaron en los labios y desaparecieron. Pero nadie retrocedió. Nadie me condenó. Me vieron parcialmente, y ese reconocimiento, sutil y silencioso, tenía un peso que jamás imaginé. Había sobrevivido. Me habían visto. Y en esa visibilidad sentí una libertad inesperada que me llenó el pecho de alegría. Al regresar a casa esa noche, me desplomé frente al espejo, temblando de agotamiento, euforia y alivio. Recorrí su rostro, memorizando cada curva, cada línea, cada sombra, grabándola a mi memoria como reflejo y realidad. Susurré, con lágrimas fluyendo libremente. Somos reales. Existimos. Pertenecemos. Y en ese instante de suspense, comprendí. La doble vida nunca había sido una prisión. Había sido un puente. Un puente del miedo al coraje, del secretismo a la autoaceptación, de la supervivencia a la vida. Desde entonces, cada día se convirtió en una negociación, una prueba, pero también en una celebración. Seguí saliendo, viviendo, existiendo plenamente como ella, dejándola habitar espacios que nunca me había atrevido a reclamar. Y cada vez que me miraba al espejo, me devolvía la sonrisa, feroz y tierna, recordándome el coraje que había requerido, el miedo que había superado, la vida que había conquistado. Estos somos, dijo. Estamos aquí. Somos reales. Y nada puede borrarnos. Y entonces comprendí la verdad más profunda de todas. El coraje no es la ausencia de miedo. El coraje es vivir plenamente incluso cuando cada latido grita peligro. Incluso cuando cada mirada podría exponerte, incluso cuando el mundo no lo entienda. El coraje es reclamar la vida que te corresponde sin remordimientos y dejar que cada parte de ti exista. Me acerqué al espejo, dejando caer las lágrimas sin vergüenza. Existimos. Estamos vivos. Somos finalmente, innegablemente libres. Y por primera vez, el reflejo no solo me la mostró. Era ella completa y completamente. Y nunca se le negaría.